Hoy te voy a presentar 10 películas de terror basadas en hechos reales en el tema de sectas. Películas sobre sectas totalmente reales y que fueron documentadas a través de la historia. Algunas de las películas, por supuesto, tomaron caminos más dramáticos para hacerlas entretenidas, pero hay otras cuyo final en los hechos reales es todavía más perturbador. Y los primeros 3 lugares te van a dejar un miedo permanente. Si conoces alguna otra película de terror sobre sectas que no esté en este top, no dudes en dejarla en los comentarios. Recuerda que así conocemos más acerca del cine. Y si quieres un video con los mejores documentales de terror de Netflix, deja tu like, porque vaya que ya tengo grandes recomendaciones. Pero solamente si este video llega a los 3000 likes haré ese video, porque vaya que requiere mucha paciencia. Se viene un videazo de terror y como ya saben, yo soy Charles. Cierra bien la puerta, no le temas a la oscuridad y comenzamos. Abrimos este top con probablemente una de las peores sectas de toda la historia, si no es que la peor. La película de Zuckerman nos cuenta la historia de Sam, una periodista de la revista Vice, quien pierde el contacto con su hermana Caroline. De repente, un día, recibe una carta en la que su hermana le asegura estar rehabilitada y feliz, viviendo en una suerte de comuna hippie en la que ha descubierto a Dios. Pero las alarmas se disparan y Sam decide ir a conocer este lugar en el que su hermana asegura haberse recuperado, acompañado de un cámara, Jake, y un fotógrafo, Patrick, para grabar un reportaje. Pero The Sacrament es la película de terror que se basa en la masacre de Jonestown, una película que cuando conocí cinéfilos, vaya que me dejó marcado la historia de esta secta debido a mis creencias personales, cinéfilos. La secta de Jonestown estaba liderada por el pastor Jim Jones, quien junto con su congregación, el Templo del Pueblo, cometieron uno de los acontecimientos más atroces en la historia de Estados Unidos. Pero en la película de Ty West, Jim Jones no tiene nombre, sus acólitos le llaman padre y está interpretado brillantemente por Gene Jones. Casualmente. Mientras tanto, los periodistas recorren la zona, hablan con sus habitantes y el director nos coloca en un clima muy turbio, con una apariencia de absoluta placidez y transparencia. The Sacrament está grabado con el formato de cámara en mano, y eso nos hace sentir más cercanos, como si nosotros mismos estuviéramos adentrados en la secta, y también nos percatáramos de situaciones extrañas y fuera de lo común. También se agradece mucho de esta película de terror que la historia no tarda ni 2 minutos en comenzar, es decir, es muy directa. Adiós a esos clásicos prólogos de media hora contándonos la historia de los protagonistas, en esta película no hace falta, al punto. Lo que sí es que a veces la película presenta ciertos huecos que podrían incomodar a los más quisquillosos, pero incluso si buscas en YouTube Jonestown podrás encontrar videos reales de la secta de Jim Jones y te darás cuenta que la película es muy similar. Bravo por eso. Take it. Take it. Take it. Unbelievable. Midsommar es una de esas películas que te van aterrando conforme los minutos avanzan. Recuerdo estar encantado después de haber visto Hereditary. Y por supuesto, cuando se estrenó Midsommar, la segunda película de Ari Aster, estaba emocionado por saber qué es lo que estaba a punto de presenciar. Midsommar se presenta en principio como una especie de drama acerca de las rupturas románticas, pero pronto se transforma en un relato de horror profundo. En esta película de folk horror, una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival del solsticio de verano de 9 días en una comuna de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Y sí, esta película se basa en una festividad totalmente real. Y es que Suecia es hoy en día un país completamente modernizado y urbanizado, pero el solsticio de verano es una de esas festividades en las que los suecos reconectan con su herencia más agraria. Muchos suecos comienzan sus vacaciones de verano alrededor del solsticio de verano,
y se van de la ciudad para pasar tiempo en casas de campo, casas de verano o con sus familiares que viven en el campo. Así, el Midsommar se trata de celebrar la llegada del verano con tus amados, pero en la antigüedad, en algunas zonas, la gente más bien se vestía de hombres verdes, cubiertos de helechos, y llevaban a cabo varias tradiciones que algunos consideran hoy en día como paganas. Decoraban sus casas con follaje y levantaban altos palos frondosos para bailar alrededor. Al día de hoy, algunas tradiciones permanecen, como las hogueras de solsticio de verano, donde los jóvenes se reúnen y se divierten con juegos y bailes. Por eso es que en este caso, Midsommar busca darle un toque aterrador a este tipo de tradiciones, aunque en el fondo no lo son tal cual. Por ejemplo, en una parte de la película hay un ritual iniciado por una poción de amor con vello púbico horneado en un pastel. Ello se trata de un hechizo totalmente real de la época medieval, en la que se preparaban pasteles de esa manera para hechizar a las personas. Uf, este puesto está fuertísimo, así que te pido discreción. Además de que probablemente esta es una de mis películas favoritas de terror de toda la historia, y claro que guarda un lugar especial en mi corazón. The House of the Devil es una película poco conocida en el género del terror, y curiosamente también fue dirigida por Ti West, sí, el mismo de The Sacrament. En esta película de terror conocemos a Samantha, una joven universitaria que sufre de la falta de dinero en los años 80. Por ende, Sam acepta trabajar de niñera bajo las órdenes de una pareja anciana. Pero lo que Sam no sabe es que a quien deberá cuidar no se trata de un niño, sino de algo más oscuro, malévolo, y que incluso ella podría formar parte de un plan más perverso sin saberlo. No te voy a dar spoilers de esta película, pero claro que te voy a hablar del caso en el que está basado. Y es que al inicio de la cinta podemos ver el mensaje de basado en hechos reales, ya que The House of the Devil se basa en rituales satánicos que afectaron a la sociedad estadounidense durante los años 80, específicamente en el caso de Michelle Remembers. Hay que decirlo, parte del escándalo de los rituales satánicos entre los años 70 y 80 se debieron al llamado pánico satánico, una paranoia que había en aquellos tiempos a todo lo relacionado con el ocultismo. Pero también es cierto que se documentaron casos verídicos al respecto, como el libro de Michelle Remembers, en el que se basa The House of the Devil. Este libro fue la primera historia de una sobreviviente de un ritual satánico. La historia detalla cómo Michelle Smith cuenta que fue parte de un culto de adoradores al diablo en la década de 1960. La mujer reveló que cuando tenía tan solo 5 años, su madre la entregó a una secta satánica llamada la Iglesia de Satán y sufrió varias cosas allí. La obligaron a presenciar y a participar en rituales que se celebraban en el cementerio Rose Bay de Victoria. Michelle también describió haber vivido el día más aterrador de su vida con el festín de la bestia, una celebración en la que, de acuerdo con su testimonio, Satanás estuvo presente. Smith dijo que en aquella noche había mucho frío y cuando Satanás se hizo presente, hablaba con rimas al estilo del Dr. Seuss. The House of the Devil busca retratar la verdad detrás de esta secta satánica sin saber lo que vas a ver a continuación. Acá no hay monstruos o fantasmas o posesiones, pero sí algo que se esconde allá afuera. Esta película representa lo que los amigos y familiares de quienes están en una secta atraviesan en un momento. Y es una película de terror que por supuesto necesita paciencia porque aquí el horror se cuece a fuego lento. The Invitation es una película de terror de 2015 en la que nos presentan la historia de Will y Aiden, quienes perdieron a su hijo un año atrás.
Como suele suceder en este tipo de casos, no digo que todos, claro, la tragedia afecta su relación de forma irreversible, hasta el punto de que ella desaparece de la noche a la mañana. Un día, Aiden regresa a la ciudad, se ha vuelto a casar con otro sujeto y en ella parece haber cambiado algo, convirtiéndola en una presencia inquietante e irreconocible incluso para Will. De acuerdo con la directora Karin Kusama, se basó en su propia experiencia para llevar a cabo esta película. Y es que en la invitación, nos colocan en una situación que probablemente has vivido algún día. Durante una cena, se comienza a hablar sobre religión. Y entonces, durante la velada, se desatará el terror de los fanáticos cazando a todos aquellos que no pertenezcan a su secta. La verdad es que si digo más detalles de esta historia, estaré revelando gran parte de la trama. Pero Kusama dijo que The Invitation nació a partir de una ocasión en la que durante una reunión con sus amigos, surgió un extraño juego de miradas después de que uno de ellos intentó convencerlos de unirse a su religión. Por ello, es que en esta película podemos sentir en todo momento esa sensación extraña cuando algo así sucede, una tensa calma, una violencia pasiva latente entre amigos, en una noche que a veces pareciera eterna. Incluso la casa acá se transforma en un personaje, ya que lo que parecía acogedor en un principio podría convertirse en una prisión. Sin duda, después de ver The Invitation, la pensarás 2 veces la próxima vez que pienses en aceptar una invitación de alguien que está en una secta. De nuevo, Ari Aster aparece en este top porque su ópera prima, su primera película, se basa en una secta que podría estar más cerca de ti de lo que parece. Hereditary es una película de terror que nos hizo pensar que el horror podía contarse de una forma distinta. No por nada se le considera una de las pioneras del llamado terror elevado. La cinta habla sobre miedos poco tratados en el cine de terror, la maternidad, la salud mental y el impacto del duelo. La película trata sobre una familia que se desintegra después de la muerte de la abuela, quien tiene un pasado oscuro y misterioso, y además explora sus conexiones con fuerzas que escapan a la comprensión y el control de su familia. Pero acá lo que resalta es la fuerte conexión que Hereditary tiene no con las sectas satánicas, sino con algo quizás más profundo, el ocultismo. Y es que el culto al diablo que aparece en Hereditary no es nada ficticio, está basado en un demonio real. Paimon es el demonio que se adora acá y proviene de un controvertido grimorio, el libro de Goetia, la llave del rey Salomón. Este es un arcaico libro de la A a la Z sobre demonología y conjuros, probablemente el más oscuro en toda la historia. Hereditary presenta a Paimon de forma implícita a lo largo de la historia. El sello de Paimon se muestra varias veces a lo largo de la película, y a menos de que estuvieras familiarizado con lo oculto, no tendrías idea de su relevancia real. Paimon es el 9º espíritu en el primer orden y es muy obediente a Lucifer. Toma la apariencia de un hombre y es un maestro de las artes, las ciencias y todas las cosas secretas. Como la mayoría de los demonios, exige un sacrificio cuando es invocado y debe de ser tratado con dignidad. También tiene 200 espíritus menores bajo su control. Al respecto, Ari Aster mencionó que se tomó ciertas libertades creativas al abordar a Paimon en esta película, ya que en el libro de Goetia nunca se menciona que toma un huésped masculino. Sin embargo, la descripción física ofrecida en la sombría conclusión de la película es muy similar a la que existe en el texto. Y ojo acá, porque esto es un spoiler que podría arruinarte la historia si todavía no has visto la película. Pero en Hereditary, la secta o el culto a Paimon está presente en la figura de la abuela. Y eso es todo lo que diré. Sin duda, Hereditary nos presenta la secta más oscura y real de este top. Entramos al top 5 y si te está gustando el video, por favor deja tu like. Esta es mi película favorita de Rob Zombie.
quizás el remake de Halloween le haga competencia. Pero vaya que la escena final me dejó totalmente descolocado. The Lords of Salem es una película de terror que se basa específicamente en los juicios que se llevaron a cabo en Salem, Massachusetts, en 1692, pero ambientado en una época actual. Es decir, la película nos ubica en Salem y se nos dice que era el lugar donde las brujas celebraban sus aquelarres. Pero en la actualidad es, al menos en apariencia, una ciudad normal. Allí en Salem, Heidi presenta un popular programa de radio centrado en el rock duro, pero un día recibe un vinilo promocional de una banda llamada The Lords. La música extraña y siniestra la deja profundamente turbada, provocándole pesadillas y alucinaciones. Y es que sin saber, ha despertado una maldición. Aunque pudiera parecer ficción, la ciudad de Salem sí está embrujada. Y al día de hoy existen tours en el lugar en los que se cuenta la historia de los juicios de Salem. Fue en el siglo XVII cuando miles de mujeres fueron acusadas de brujería. Sin embargo, fue el caso de los juicios de Salem el más famoso en toda la historia. Allí, el reverendo Samuel Parry se había trasladado desde Boston con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus papás. Junto a ellos, también vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido, John Indian, la cual se cargaba del cuidado de los niños. Según cuentan las crónicas de la época, Susana y Abigail empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente y a tener comportamientos bestiales. Toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris, creían en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Para evitar la condena, las niñas acusaron a Tituba, la esclava, y señalaron que ella las había iniciado en ritos satánicos. Así, en febrero de 1692, se iniciaron los juicios de Salem, en la que los magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Los juicios no estaban arrojando nada y la tensión aumentó a tal punto que se acusó a más mujeres del pueblo de practicar la brujería. Un total caos. Entre las mujeres condenadas había ancianas, indigentes y niñas, lo que al día de hoy es considerado como uno de los peores juicios de la historia, basado únicamente en señalamientos y en paranoias más que en pruebas sólidas. Algunos autores han citado a la epilepsia como la causa de los ataques y las convulsiones de estas niñas, mientras que otros han encontrado un origen tóxico en estas manifestaciones colectivas. Y es que la mayoría de los estudiosos también concuerdan en que todos estos terribles acontecimientos se debieron a la histeria colectiva como resultado del asfixiante clima de puritanismo y también la educación represiva que imperaba en aquellos tiempos. En la actualidad, algunos consideran que todavía hoy en día existen sectas de las brujas de Salem que perpetúan su legado. Por eso es que la película de Rob Zombie se adentra en estos rumores y con escenas muy malsanas, así que te recomiendo discreción. Satan, come to us. We are ready. Satan. There will be people on the outside who will not understand the condition you men have. Now upon your shoulders rest. De todas las películas de este top, esta es la que menos cabe en el género del terror, pero es quizás la que retrata más fielmente lo que es una secta que perdura hasta la actualidad. The Master es una película que causó polémica incluso desde sus primeras proyecciones en público. Se trata de una cinta que retrata la cienciología y sus orígenes en su fundador Ron Hubbard. Así, el personaje que interpreta Philip Seymour Hoffman, Lancaster Dodd, es como el original, un carismático escritor que después de la Segunda Guerra Mundial funda una secta con la que recoger almas perdidas. En la ficción, la iglesia se llama La Causa, pero claro, tiene muchas similitudes con la historia real de la cienciología. Por esta razón es que incluso Universal decidió bajarse del proyecto mientras se filmaba, ya que el estudio sostiene una fuerte relación con Tom Cruise, un reconocido miembro de la cienciología.
Así, los hermanos Weinstein aprovecharon la oportunidad y se quedaron con este proyecto. Sin embargo, The Master siguió produciendo problemas, ya que en agosto de 2010, Jeremy Renner comenzó a filmar, pero tan solo un mes después, decidió salirse de la película. Su salida sorprendió a muchos, y sus razones fueron extrañas, ya que alegó que no se había identificado con la historia. Así, el papel cayó entonces en manos de Joaquin Phoenix. Otros actores que rehusaron trabajar en esta película fueron Reese Witherspoon, Amanda Seyfried, Emma Stone y Deborah Ann Woll. Para muchos periodistas, estas fueron deserciones provocadas por temor o por presiones de la Iglesia de la Cienciología. Y es que al día de hoy, la Iglesia de la Cienciología sigue vigente y, por supuesto, su información es muy limitada. Su fundador, Ron Hubbard, publicó un estudio de la mente, Dianética, del que surgió otro posterior dedicado al espíritu humano, y ese fue el origen de la Cienciología, una organización según la cual, hace 75 millones de años, Xenu, dictador de la Confederación Galáctica, trajo miles de millones de personas a la Tierra en naves espaciales, los desembarcó alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Sus almas se reunieron en grupo y se fundieron con los cuerpos de los vivos. Otras leyendas sobre civilizaciones alienígenas y su intervención en el planeta completan la doctrina de la Cienciología. Sin embargo, en la superficie, la Cienciología ofrece cursos de autoayuda y superamiento a sus miembros. Tom Cruise, John Travolta y Juliette Lewis son sus miembros más destacados al día de hoy. Struggle. Is your behavior erratic? What are you running from? Do you have children? We plan to. Muy poco se habla del satanismo en Hollywood, pero vaya que hay coincidencias que si las juntas, ya no parecen coincidencias. Rosemary's Baby es una película de terror que aborda el tema de las sectas satánicas y la brujería, pero a diferencia de House of the Devil, este es un caso más fuerte, debido a que presenta situaciones que incluso salieron fuera de la película. Vamos, Rosemary's Baby narra la vida de una joven pareja llamada Woodhouse, quienes se mudan a un apartamento en Nueva York para disfrutar de su relación. Al llegar, conocen a una pareja de ancianos, los Casbevet, vecinos del lugar. Rosemary es ama de casa y Guy es un actor que busca hacerse un lugar en el mundo de cine en Hollywood, por lo que dejan entrar a sus vidas a este par de ancianos que recientemente conocieron. Pero la historia se torna en horror. El guión de Rosemary's Baby se basa en el libro homónimo de Ira Levin, escritora quien dijo que investigó mucho acerca del ámbito de la brujería en Los Ángeles, al cual incluso acudían estrellas de cine. Pero la cosa se pone más turbia aun cuando el director Roman Polanski decidió grabar esta película en un edificio que es el emblema de la brujería en Hollywood, el edificio Dakota. Ubicado en la calle 72 y Central Park de Nueva York y construido entre 1880 y 1884, se dice que el edificio Dakota recibió ese nombre por apariciones paranormales desde su construcción. El propio John Lennon contó que se llamaba así porque era habitual que los inquilinos presenciaran el fantasma de una mujer llamada Dakota, la cual lloraba de forma desconsolada. Pero ¿por qué el edificio Dakota es considerado un símbolo del satanismo en Hollywood? Bueno, porque en este sitio residió el brujo Aleister Crowley, considerado uno de los hombres más perversos del mundo, quien realizaba diferentes rituales de magia negra en este edificio, y se dice que impregnó al Dakota de maldiciones y de mala suerte para quien que llegara a hospedarse allí. Boris Karloff, el cineasta de cine de terror, también vivió allí por la misma época que Crowley, y se comenta que incluso participó en algunas veladas de espiritismo, y que cuando falleció, se registraron fenómenos paranormales allí. Y no solo eso, sino que durante el rodaje del bebé de Rosemary, se instaló allí el fundador de la iglesia satánica norteamericana, Anton LaVey, por lo que diversos grupos quienes practicaban la magia negra y el satanismo llegaron incluso a presenciar la filmación de la película. Sin embargo, si sabes de terror, sabrás que la historia más impactante que marcaría un cambio en el director fue la muerte de su esposa, Sharon Tate,
quien llevaba 8 meses de embarazo, cuando el 8 de agosto de 1969, la secta de Charles Manson, conocida como La Familia, entró a su casa y la atacó, mientras que Roman Polanski se encontraba de viaje por Londres. Midsommar no existiría sin The Wicker Man, una película que se toma en serio las tradiciones y sectas paganas de la antigua Inglaterra. En 1973, el director Robin Hardy tomaría la batuta de un relato que, en sus palabras, buscaba poner en pantalla cómo sería vivir en una sociedad pagana, pero en pleno siglo XX. Y para ello, se basaría en hechos reales de las sectas y cultos paganos originados en Inglaterra y descritos en cientos de libros antiguos que rozan las artes oscuras, para así convertirse en una de las películas más representativas del llamado folk horror. The Wicker Man nos cuenta la llegada del sargento Howie a una localidad escocesa llamada Summerisle debido a un reporte de desaparición de una joven adolescente, Rowan Morrison. Sin embargo, esta inesperada visita e investigación le brinda algo más que un caso más, pues tendrá que enfrentarse a una sociedad pagana a la que no pertenece realmente. Al igual que hemos visto en las películas anteriores, las sectas ocultos se presentan en principio como algo amigable y esplendoroso, pero pronto las máscaras se caen para mostrarnos el verdadero rostro del horror. Pese a ser una película de los años 70, The Wicker Man ya nos advertía de los peligros de los fanáticos religiosos y los extremismos. Curiosamente, esta película confronta dos posturas, la del cristianismo extremo contra las creencias paganas. Si creías que Midsommar era la primera película en manejar la luz del sol como un elemento de horror, es porque no habías visto The Wicker Man. Y es que acá, la luz del sol y la aparente normalidad que los habitantes del lugar tienen es una perfecta pantalla donde el terror se oculta a plena vista, pero pasa desapercibido todo el tiempo. El cineasta Robin Hardy explicó que se basó mayoritariamente en la cultura céltica de la antigua Britania, en la que se llevaban a cabo rituales para mejorar las cosechas. A veces en este tipo de rituales se llevaban a cabo sacrificios de todo tipo, al igual que en The Wicker Man. Si bien The Wicker Man no es una historia literal, vaya que se conforma de varios hechos reales de los cultos paganos antiguos que al día de hoy son considerados aterradores para todo aquel que se sumerge en ellos. You are the fool, Mr. Howard. Where is Rowan Morrison? Oh my God! Cuando hablamos sobre películas de sectas, esta película tiene que aparecer en primer lugar, o al menos en los primeros lugares. Sobre todo porque la muerte de su director está implicado en ese mismo tema de las sectas. Eyes Wide Shut, u Ojos Bien Cerrados en español, es una película extraña, misteriosa pero directa en cuanto al tema de las sectas y los cultos. Se trata de una película que apunta indirectamente a las sociedades secretas que están conformadas por políticos, estrellas de cine, economistas, abogados, músicos, artistas, periodistas y personalidades de todo tipo. Pero Ojos Bien Cerrados apunta fundamentalmente a los Illuminati. Aunque al momento es considerada una teoría, se dice que la muerte de Stanley Kubrick, su director, fue responsabilidad de los Illuminati. Ojos Bien Cerrados fue la última película de Kubrick antes de su fallecimiento en 1999. Esta película es una adaptación de la novela Sueño de una noche de verano y trata sobre temas de vínculos y sociedades secretas. La teoría de conspiración sugiere que Kubrick estaba tratando de revelar secretos de los Illuminati a través de esta película y, como consecuencia, fue amenazado por esta élite secreta. Sobre todo porque para su tiempo reveló detalles sumamente perturbadores, como el culto de máscaras y túnicas que ha dado un rayo de luz en medio de la inmensa oscuridad acerca de las sociedades secretas. Se dice que los Illuminati dirigen desde la sombra aspectos políticos e históricos importantes de la sociedad en todo el mundo. La teoría también se ha reforzado con el mito sobre que Kubrick grabó el alunizaje a la luna
de la NASA. Se ha dicho que Kubrick tuvo tratos con la NASA para filmar lo que se considera el falso alunizaje de Estados Unidos en la Luna, y dichos tratos llevaron al cineasta a descubrir que la política está dirigida por una secta de élite mundial que controla a la población. Por ello, Kubrick se propuso entonces como misión artística advertir a la gente sobre este atroz grupo a través de su película. Ojos bien cerrados, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, narra la historia de un médico neoyorquino que, sin darse cuenta, descubre una misteriosa secta formada por varios miembros poderosos de la élite. Lo perturbador acá es que Kubrick murió justo antes del estreno de esta película. Además, esta cinta se estrenó con una versión modificada a la que él quería que se estrenara. Y si tú quieres saber cuáles son esos 10 mejores finales de las películas de terror totalmente inesperados, te dejo el video aquí.